Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 1 de noviembre del año 2021. Comenzamos semana y comenzamos el penúltimo mes del año. Bueno, arranco recomendándote. ¿Quieres venir a Estados Unidos? ¿Quieres tener un estatus migratorio? Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable, el trabajo fijo que necesitas para acceder a la certificación laboral. Así que comunícate con ellos, el teléfono lo tienes en pantalla y haz tu primera cita que va a ser totalmente gratis. Bueno, y la recomendación sabrosa de este programa es la de Shawarmas Diana. Yo te invito a que los visites en Kendall y pidas ese shawarma que te gusta, como te guste, de cordero, de pollo, de carne, como lo quieras. Y bueno, ahí te van a preparar la comida en el momento. Eso no está refrigerado, está todos los ingredientes están frescos. Visítalos en sus redes sociales, en la página de Instagram que es @shawarmasdiana y ahí vas a ver qué rico todo lo que preparan. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es 1 de noviembre del año 2021 y pues vamos a comenzar el día de hoy este segmento que no va a ser solamente entre ustedes y yo, porque va a estar con nosotros Zacarías Foster, ya ustedes lo conocen, porque vamos a hablar de que por fin se están develando las verdades con respecto a la ayuda humanitaria que se le ha dado a Venezuela, sobre todo el tema de USAID, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero primero, vamos a comentar la noticia de Alex Saab, que tiene tan molestos a los venezolanos, pero además hay que aclarar algunas cositas, porque entonces viene otra vez el temita de que esto no hubiera pasado con Trump y está pasando con Biden, porque le han retirado 7 cargos criminales a Alex Saab. Y nadie mejor para explicarlo que Laura de Rosa, nuestra aliada que está con nosotros los jueves en Fuego y Candela. Laura ya lo había explicado aquí perfectamente con el caso del Pollo Carvajal y en su cuenta de Twitter publica lo siguiente. Dicha desestimación se debe a que Estados Unidos está honrando el acuerdo que hizo con Cabo Verde para concretar el proceso de extradición, en el cual aceptó no imputarlo por los 8 cargos, ya que de declararlo culpable, la pena excedería el máximo en Cabo Verde, incluso por cadena perpetua. En fecha 7 de septiembre del 2021, previo a la movilización por extradición de Alex Saab vía aérea que todos vimos en fecha 16 de octubre del 2021, Estados Unidos envió a Cabo Verde dichas garantías a través de canales diplomáticos. Esto es similar a lo planteado por la defensa del Pollo Carvajal con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, solo que no conocíamos que los acuerdos policiales, legales y políticos entre Estados Unidos y Cabo Verde con los que se hace una extradición se hubieran planteado de tal manera.
Los múltiples cargos retirados fueron los relativos al delito en sí de lavado de dinero. El cargo que quedó fue el de conspiración por blanqueo de capitales, cuya pena máxima no pasa de los 20 años. Es importante saber que no necesariamente va a obtener esta cantidad de años, tomando en cuenta que irá a juicio declarándose no culpable, que pueden haber algunas cooperaciones de parte de Saab o incluso que le consideren el tiempo en que ya estuvo recluido en Cabo Verde. Esto es un golpe sorpresivo e importante para la moral del venezolano porque vemos cómo las jurisdicciones extranjeras están prelando o por encima de la justicia norteamericana en su materia de penas máximas frente a la justicia de Estados Unidos, cuyas penas son acumulables. Lo irónico de esto es que si bien los derechos humanos deben ser siempre respetados y no excluyen a nadie, estas leyes de pena máxima respetuosas de los derechos humanos consideran mucho justo a violadores de derechos humanos o a quienes ayudan a sujetos que violan sistemáticamente los derechos humanos en el mundo. No sería una exageración decir que esto le hace un flaco favor a la justicia y a las víctimas y afecta también la credibilidad del sistema de justicia estadounidense, que, como algunos dicen, es la columna vertebral de Estados Unidos y de lo que dicho país representa. Así estamos. Creo que Estados Unidos se lanza el sistema de justicia simplemente a poder tener en sus manos al reo a como dé lugar y pues vamos a ver qué ocurre en el juicio de aquí en adelante. Pero si les dan 20 años son bastantes también. Yo en estas cosas suelo no opinar hasta que no vea el desarrollo de los acontecimientos. Vamos a saludar a Zach de una vez que creo que está conectado. Hola Zach, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cansadito pero contento. He estado manteniendo horario de vampiro para traerte estos datos, pero animado de todos modos. No lo oigo bien, ¿sabes? Bueno, Zach, vamos a hablar del tema que era el centro, o es el centro de este segmento. Se trata del convenio que USAID hizo con el gobierno interino para el tema de la ayuda humanitaria. Hasta ahora, Zach, eso se había mantenido en una caja negra, no había manera de informarse acerca de eso. Yo quiero compartir con nuestros seguidores, que también son los tuyos, el contenido importante, algunas de las cosas que tú mismo has analizado de este convenio y que son fundamentales. Vamos a ponerlo en pantalla y yo voy a compartir con ustedes el análisis que se realizó. Ajá, aquí tengo mezclado monómeros, es un escándalo detrás de otro. Ok, aquí está. Bien, ahí tienen ustedes el convenio, este es el convenio vigente que está vigente actualmente entre USAID y Venezuela, es decir, el gobierno interino, el gobierno de Juan Guaidó. La segunda lámina, vamos a ponerla que es una parte, las láminas son el documento en sí. Ahí aparecen los compromisos que el gobierno interino no cumplió. Vamos a leerlos. Los compromisos. Con el propósito de alcanzar los objetivos, las partes acuerdan trabajar conjuntamente para el logro de los siguientes resultados. Las instituciones democráticas son fortalecidas, los actores democráticos mejoran la coordinación y la comunicación y están preparados para proponer iniciativas conjuntas creíbles. Los actores democráticos apoyan la gobernanza de los sectores y mejoran la entrega y el acceso a los servicios públicos. La capacidad y las responsabilidades de los sistemas de entrega de servicios de salud son restablecidos y fortalecidos. La calidad y eficacia de los sistemas de educación son mejorados. El clima macroeconómico y de negocios es mejorado para atraer inversión y apoyar la creación de empleo. La resiliencia de los hogares es mejorada a través del aumento de ingresos, productividad, seguridad alimentaria y nutrición. La capacidad del sector energía para responder a la demanda de forma sustentable es mejorada a través de una reforma sectorial y una modernización. Bueno, nada de eso se cumplió, obviamente. La página número 3 habla de la cantidad original prometida en el convenio, aunque hay otra sección en otra página afirmando que esa cantidad se puede aumentar. La página 4. Venezuela se compromete a lograr adicionalmente 1/3 de la cantidad de donaciones de la USAID, es decir, que de cada $100 que aportara la USAID para responder a la crisis venezolana, el gobierno interino invertiría $33 más en los mismos proyectos. Esto, obviamente, nunca se llegó a ver. La lámina número 5.
El acuerdo de financiamiento queda vigente entre octubre del 2019 y septiembre del 2024. Esto es un dato que no había salido a la luz pública. Es decir, poco antes de las elecciones presidenciales. Lo cual quiere decir que los fondos gastados entre el 2017 y el 2019 pertenecen al convenio anterior a este. La lámina número 6 demuestra o dice en el acuerdo que el gobierno interino otorgará visas expeditas para las ONGs y todos los contratistas y consultores. Eso sí se consiguió rápido o se aprobó rápido, pero los pasaportes de los ciudadanos venezolanos, eso no apareció nunca. En la página número 100 que tenemos para poner en pantalla se prueba que Carlos Vecchio aparece mencionado específicamente como el donatario, es decir, el que recibe la donación. Carlos Vecchio es el responsable. Ahí aparece clarito en el convenio. La lámina número 8. Redactado en agosto y firmado en octubre del 2019 durante la época, obviamente, el cese de usurpación, gobierno de transición, ahí está la fecha. La lámina número 9. Ellos han dicho montones de veces que no se les otorgó nada, que USAID nunca les dio dinero directamente, que se los daba a las ONG y que ellos no los manejaban. Y fíjense lo que aparece en esa página. ¿Dónde está la 9? Aquí está, ok. Aquí dice: la Oficina de Cooperación Internacional de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos de América, en representación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, será el principal homólogo de la USAID dentro del convenio. Para los fines de coordinación general de la implementación de los proyectos, la entidad principal homóloga del donatario muy probablemente delegará la responsabilidad de coordinación general de los proyectos que apoyan estos objetivos a otras entidades. Y obviamente la entidad principal homóloga del donatario, como aparece anteriormente, es el gobierno interino a través de Carlos Vecchio. La número 10. Ahí tienen ustedes páginas en blanco. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, en esas páginas está, o debería estar, las ONGs que fueron elegidas por el gobierno interino y sus presupuestos, los presupuestos que se les asignaron. Esto fue censurado por USAID antes de que soltaran el convenio bajo FOIA. FOIA significa Freedom of Information Act, que es la ley que le da la ley de libertad de información que le permite a los ciudadanos solicitar documentos gubernamentales, y por eso se logró este documento. La lámina número 11. En la categoría de organización y sumisión, miren lo que aparece ahí. Área programática, y aparece medios de comunicación independientes y libre flujo de información. Habría que preguntarse cuáles fueron los medios de comunicación independientes que recibieron dólares estadounidenses, aunque no es muy difícil imaginarlo. Vamos a mostrar la página 21 del convenio. Ahí se nombran 3 ONGs: Acción contra el Hambre, Mercy Corps y Save the Children. Son las únicas que se mencionan. El comunicado de prensa que ustedes van a ver a continuación confirman que esos 200 millones de dólares iniciales ya se aumentaron a 407 millones de dólares. Vamos a conversar con Zach Foster. Zach, este documento prueba, y no está revisado en su totalidad, pues que se manejó un dinero que se manejó bajo la dirección, o por lo menos el responsable es Carlos Vecchio, que hay unas hojas en blanco, yo siempre digo la caja negra, ahora hay que decirle la caja blanca, de las ONG que escogió el gobierno interino. Yo te pregunto, este convenio, esta ley, que le permite a los ciudadanos acceder a información, pues no puede ser utilizada para saber cuáles fueron las ONG que recibieron ese dinero. Actualmente, bueno, no puedo comentar mucho sobre ese proyecto que logró ese documento. Solo puedo decir que yo no puedo tomar crédito. Otros ciudadanos, grandes venezolanos, grandes estadounidenses, lograron eso.
Actualmente, mi conocimiento es que ese proyecto está intentando de lograr la lista de presupuestos. Específicamente la han pedido, pero el problema es que la misma USAID está reclamando dos exenciones específicas a la ley de la libertad de información. Y se pueden ver en las capturas de pantalla pequeños números 4 y 6 en paréntesis. Son exenciones 4 y 6. Una tiene que ver con la seguridad de personas físicas o la seguridad física de las personas involucradas. Eso es decir, si ellos revelen cuáles ONGs recibieron financiamiento, entonces eso pondría gente en peligro allí en las calles o donde están trabajando. Eso podría ser cierto en un lugar como Cúcuta, pero para las ONGs y otros negocios registrados en la Florida, eso ya no es tan grande problema. La exención 6 tiene que ver con secretos comerciales. Entonces, no necesariamente sería un secreto comercial saber que USAID otorgó dinero a una ONG o un negocio, pero ¿cuál ONG? Pues ellos están reclamando actualmente que eso es un secreto comercial y hay gente apelando eso. Una aclaración más, esa última página que vimos, página 21, eso no es del convenio. Página 21 viene del informe polémico redactado por USAID hace meses en el abril. Y en la página 21 nombra esas tres ONGs, no para decir que estas tres fueron delincuentes, pero solo para no es dar parte un del ejemplo, convenio. Disculpen, eso un fue un error ejemplo mío. de las tendencias problemáticas que ellos encontraron a través de las ONGs que recibieron fondos. Otra cosa clave para entender, ese informe polémico por USAID del abril, eso cobra los años fiscales 2017, 18 y 19, o siendo el primer año del gobierno interino moribundo. Entonces, eso fue de un convenio anterior, porque el convenio que apenas vimos y estabas leyendo y compartiendo notas, ese convenio fue redactado en el verano de 2019 y lo firmaron en los principios del año fiscal 2020. Ese mismo acuerdo está vigente entre 2020 hasta 2024. Entonces, estamos hablando de 7 u 8 años constantes de financiamiento, no solo de programas quienes apoyan buen gobierno en Venezuela, cualquier cosa eso quisiera decir, porque esa categoría es muy ancha y vaga, pero también como un contribuyente estadounidense, me estoy preguntando cuáles son los medios de comunicación independientes que recibieron becas, porque eso fue su propia categoría. Sabemos que del informe del abril, que USAID en solo esos 3 años, entre 17 y 19, otorgaron más de 507 millones de dólares. Casi la mitad de eso fue hacia ayuda humanitaria o a menos dedicada a esa razón, y la otra mitad para desarrollo de infraestructura. Estaría asumiendo que medios de comunicación independientes caerían dentro de eso, lo de desarrollo. Pero de nuevo, ahora me estoy preguntando muchas cosas. De verdad, ¿cuáles fueron esos medios? EBTV hubiera recibido fondos por USAID, PPI hubiera recibido fondos por USAID. Yo no estoy echando acusaciones porque yo no tengo esa pistola todavía caliente con el humo saliendo, pero sabiendo que esto es una categoría, ¿qué pasó con Telesur Libre? ¿Qué pasó con ese aborto infantil llamado Telesur Libre? ¿Eso fue financiado, sí o no? Sí, bueno, yo estoy dispuesta a entregar mi declaración de impuestos de la empresa y personal para que vean que aquí no entró, por lo menos. Y eso me recuerda sobre ese tema de impuestos. Olvidé enviar esa captura de pantalla, pero en otra parte del convenio vigente actualmente hay una exención subsidiada por Estados Unidos de todos los impuestos de cada transacción comercial y cada pago laboral para todos que estarían involucrados en lograr esos objetivos supuestamente. Todas las ONGs, todos los abogados, todos los consultores,
toda la gente que tenían haciendo lobby para que el Reino Unido soltara ese oro al gobierno interino, todos esos pagos, todas esas transacciones fueron exentos, les dieron exenciones a los impuestos en este país y también Estados Unidos estaba financiando eso. Yo tuve que pagar mis impuestos. Actualmente tengo un acuerdo personal con el IRS en este país para que me otorguen un poquito más tiempo para pagar esos impuestos. Yo todavía tengo que pagar, pero mis propios impuestos que yo estoy pagando estarían subsidiando exenciones a los impuestos para todos los abogados y los lobbyistas y la gente de estas ONGs que no están brindando atención médica, no están ayudando a gente a montar sus propios casos en diferentes instituciones legales internacionales. Han estado teniendo estas conferencias en que todos hagan el mismo discurso y estos actos públicos para apoyar cosas como el Acuerdo de Salvación Nacional, cuál es un acuerdo para la salvación del chavismo. Entonces, lo que a mí me da rabia encima de todo es que cuánto tiempo tenían toda esa gente. Alejandro Marcano le pidió a su rostro a Leopoldo López en Oslo Freedom Forum. Esteban Hernández de Contrapoder le pidió a su rostro a Leopoldo sobre la ayuda humanitaria. Y él, así mismo como Guaidó anteriormente, así mismo como Vecchio, bailaron el mismo joropo diciendo la no respuesta en que esconden detrás de, bueno, USAID lo ha puesto que ellos brindaron el dinero y nosotros no teníamos el dinero, ese fue entre ellos y las ONGs y nosotros no estábamos a cargo. Pues lo siento, pero ya vimos el documento nombrando el donatario específicamente e identificándolo como el homólogo principal. Ahora, ese convenio firmado y redactado ya hace más de 2 años dice que probablemente el homólogo principal será el encargado de implementar todo el acuerdo, pero el informe polémico de USAID del abril confirmó que desde los inicios de 2019 el gobierno interino ya estaba a cargo de ese proceso. Eso quiere decir, si USAID fue el productor ejecutivo financiando la película, Carlos Vecchio fue el director de esa película. Y ahora están diciendo, bueno, eso no fue nosotros y también tenemos que irnos a elecciones. Esto fue redactado en 2019, cuando todavía decían cese de usurpación. Y les recuerdo, Bitar y Eduardo Bolsonaro les ofrecieron un cheque blanco a los G4 en el exterior en el enero de 2019. El próximo mes yo presenté las prepropuestas a los asambleístas y también al embajador interino en España para esos especialistas estadounidenses totalmente legales, pero de nuevo no los querían y ahora vemos este documento que ellos redactaron en el verano de ese año y dice en los objetivos y resultados en páginas 2, 3 y 4, no dice nada sobre cese de usurpación, dice de mantener abiertos los espacios democráticos, mejorar los sectores alimentarios y de salud y aumentar el tamaño del sector privado. Entonces, ¿qué vemos? Vemos la oposición cantando ese joropo de vamos a las elecciones regionales y luego veremos lo que pase. Ya sabemos que Freddy Superlano emitió esa carta de buena conducta a Alex Saab menos de un mes después de que redacten ese documento en que lo de alimentos y medicina es uno de los resultados que deben lograr. Ahora todo tiene un poquito más sentido, pero encima de todo, esto se dirige para que el convenio se termina hacia los finales del año fiscal 2024, inmediatamente antes de las elecciones presidenciales, donde Leopoldo va a ser el candidato porque ya se autoproclamó como el Mesías de la oposición. Eso a mí me dice que esta gente estaba mintiendo desde el inicio sobre cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Sabían todo el tiempo que iban a convivir y pactar con el chavismo y que mientras los chavistas estén privatizando la economía para ellos mismos,
asimismo como el régimen cubano privatizó sectores de su economía y ahora solo son generales de las FARC quienes son dueños de hoteles en zonas turísticas. Y encima de todo, como he dicho anteriormente, esto no solo se dirige hacia elecciones y convivencia, hace baratos o intenta hacer baratos los sacrificios de los mártires como Oscar Pérez, el capitán Acosta Arévalo, todos los adolescentes que fueron asesinados en las calles por la GNB, la PNB, los Tupamaros y Carapaica y Alexis Vivo y el resto de la plaga. Y estos tipos mintieron todo el tiempo diciendo que, fracasamos después de haber luchado por tantos años, pero ya tenemos que reclamar estos espacios. No, a mí me dice que ellos mintieron desde el inicio, a menos no fueron sinceros sobre el rol que el gobierno interino tocó en manejando estos fondos. Y además, esto no es algo nuevo, porque ya sabemos, debido a ese comunicado de prensa del junio del año actual, ya aumentaron los 200 millones del acuerdo a más de 400. Entonces, ¿cuál sería el 30%, el tercio que el gobierno interino tuvo que otorgar? ¿Eso hubiera venido de una de las cuentas gubernamentales? ¿Eso hubiera venido de una de las empresas o los testáferos vinculados con Alejandro Betancourt? De nuevo, no estoy echando acusaciones, pero ya hemos visto suficiente en estos documentos gubernamentales redactados por Estados Unidos, que estos tipos no fueron totalmente sinceros, y a menos yo me iré a la tumba creyendo 100% basado en mis experiencias y las pruebas que desde antes del juramento de Juan Guaidó como presidente encargado, estos tipos ya se pactaron con el narcorrégimen usurpador, y como alguien quien ha perdido gente en esta lucha, quien ha enterrado a venezolanos, quien ha ayudado a liberar a refugiados encarcelados en las cárceles migratorias acá, totalmente abandonados por la embajada de Vecchio, que ahora que vemos, sí, tuvimos el poder de otorgar visas y exenciones y de luchar para el derecho de movimiento de ciertas personas. Eso solo me dije que simplemente eligieron no hacer nada para el pueblo, eligieron convivir con este narcorrégimen usurpador. Y encima de todo, este convenio no dice nada de las invasiones militares por las Fuerzas Armadas y los milicianos sederistas de Cuba, el ejército ruso, las guerrillas marxistas colombianas y los paracos también, el Clan del Golfo, el cartel de Sinaloa y todos los demás plagas que controlan terreno en Venezuela. No dice nada de la inseguridad física en el país. Ahora estamos más allá de gente temiendo de ser asesinados por un colectivo, porque todos los días hay gente que simplemente sea degollada en la garganta para que alguien le robe $2 o $3, todo lo que tienen. Y ellos están diciendo, mejoramiento de los alimentos y mantener abiertos los espacios democráticos. ¿Qué pasó con cese de usurpación? Esta invasión militar, esta guerra civil que el régimen y los cubanos prendieron, ya ha matado violentamente a más de 404,000 de venezolanos. Entonces yo pregunto a los mismos venezolanos, ¿hasta cuándo ustedes van a tolerar esta gente que cada vez en que ustedes salieron a las calles en los millones, en las masas masivas, cada vez que ustedes llevaron este régimen entre milímetros de estar totalmente arrodillados y acabados, estos tipos han sido la gente, los traidores, haciendo el cuchillo, apuñalándonos en la espalda en el momento de la victoria. Entonces les pregunta, ¿hasta cuándo van a tolerar esto? ¿Por qué no han hecho una manifestación masiva frente a la embajada venezolana, así como lo hicieron cuando esos comunistas usurparon la embajada, esos gringos? ¿Recuerdan eso? El colectivo para la protección. Entonces, venezolanos, ustedes ya tienen el derecho de hacer cualquier cosa bajo el artículo 138, porque cualquier autoridad
usurpada, es nulificada. Yo lo aplico igualmente a el narco régimen usurpador chavista, lo aplico igualmente a el ex gobierno interino, que ya no existe porque se rindieron su soberanía con esa firma por Gerardo Blyde en Ciudad México, donde reconocieron al narco régimen usurpador como el gobierno legítimo de Venezuela. Y además de eso, voy a comentar que ahorita mismo yo creo que el régimen está llegando a un nuevo punto de debilidad y el pueblo ya se está animando de nuevo, especialmente todos los desarrollos con Pollo Carvajal y Alex Saab. Aunque Sí, hoy lo de hemos Alex afrontado Saab ha frustrado mucho a obstáculos. la gente. Pues ese evento actual está molestando mucho a la gente, pero ¿sabes qué? Cuando esos soldados rebeldes hicieron la operación Aurora, no teníamos a Alex Saab ni detenido. Pollo Carvajal se había fugado y el proceso, bueno, con cada mes las esperanzas de la gente se estaban disminuyendo. Hoy en día la gente tiene más ánimos porque hay gente despertándose a la realidad que sí, Leopoldo y Lilian intentan totalmente, tienen la intención que todos ustedes sigan aguantando todo este sufrimiento hasta los finales de 2024, solo para que el régimen o le robe la elección a Leopoldo o para que el régimen permita la victoria simbólica de Leopoldo e instantáneamente le nombren un protector de Miraflores, así como han nombrado protectorados por todos los otros espacios que estos falsos opositores mantuvieron abiertos. Entonces, el fuente de mi rabia, además de mi posición de dolor por cada vez que he enterado a un venezolano, cada venezolano o venezolana que me llama pidiendo ayuda con liberando a su hijo, cada vez que alguien contacta a la paraembajada pidiendo ayuda porque un familiar ha sido desaparecido y no tienen ninguna idea, y las autoridades del chavismo y el gobierno interino igualmente les ignoraron, no saben el dolor que yo estoy afrontando todos los días. Hasta hoy, los niveles de venezolanos llegando a la frontera México-estadounidense y cruzando por el río, arriesgándose con coyotes y atravesando todo Centroamérica y el norte de Sur, el sufrimiento es real. ¿Y qué hemos visto a través de estos 2 años? Hemos visto a Stalin González asistiendo a un juego de béisbol en Estados Unidos. Hemos visto a la gente del gobierno interino quedándose 40 días haciendo vacaciones en Barbados, sabiendo que el chavismo no regresara. Entonces, por la última vez, no estoy echando acusaciones de haber necesariamente robado, aunque yo opino que sí lo hicieron. La excusa grande de ellos han sido que USAID otorgó ese dinero directamente a las ONGs y ellos no tuvieron nada que hacer con eso. Y ahora lo que vemos en el texto desmiente eso. Si Así es. USAID fue el productor ejecutivo de la película, Carlos Becky y Vecchio fue el Leopoldo, que es lo director, mismo. cual me dice que Leopoldo es el fantasma en el fondo haciendo las decisiones de verdad. Así es. Gracias, Zach. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista y brindarme el micrófono. Es un placer como siempre. Y sabes que debido a que un colombiano puede ser presidente usurpador y otro ciudadano colombiano puede ser nombrado como un delegado del gobierno venezolano, Alex Saab. y guerrilleros líbanos pueden pasarse como ciudadanos venezolanos, entonces este gringo, sabes que este gringo se postula para el protectorado nacional de Venezuela. Yo podría Bravo. hacer un Yo voto mejor por trabajo ti. que Yo el voto por ti, chavismo Zach. o la oposición. Sí, me postulo. Yo voto por ti. Gracias, Zach. Te queremos Muchas mucho. gracias, papi. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso va a estar con nosotros un colombiano que fue superintendente de sociedades. Va a explicar a fondo lo relativo a la Superintendencia de Sociedades de Colombia que aparece en el informe de la Asamblea Nacional en el caso Monómeros. Todas las mentiras que en ese informe firmado por Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, todas las mentiras que se dicen en el informe
y que se relacionan con la intervención de monómeros. Una vergüenza para los venezolanos con esta institución colombiana. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a conversar con él.